Bienvenidos, hoy estamos en una segunda edición de La Cúpula Podcast. Hoy además he traído una vestimenta especial porque estamos con un maestro, con José Sambade, entrenador de porteros, y pues he tenido que traer la equipación sí o sí, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para aquel que no te conozca, ¿qué nos puedes contar así en 4 líneas? ¿Quién es José Sambade? Bueno, un chico de La Coruña, un chico no, un señor ya de La Coruña que se ha dedicado toda la vida a entrenar porteros. He tenido la suerte de que el Depor en el año 99 me dio la oportunidad para empezar a trabajar en esto y ahora pues tuve la oportunidad de dar, no la vuelta al mundo, pero trabajar en muchos lugares y vivir de lo que haciendo lo que más me gusta. Año 99. Sí, Un buen Depor había por aquel año. sí, la verdad que tuve la suerte de agarrar toda la época, no dorada porque hubo otras épocas muy buenas, pero una época muy buena, de muy buenos recuerdos. Entiendo que es porque para alguien que es de aquí de La Coruña, eso, claro, es un orgullo, ¿no? Tener eso en tu currículum, tremendo. Bueno, al final tuve tenía la suerte de trabajar en grandísimos clubes, en la selección española, en muchos sitios, y he ganado títulos y bueno, he tenido sensaciones buenas en otros países, pero nada va a igualar a ganar cosas con el equipo de mi ciudad, porque yo al final soy de Coruña, soy aficionado y aparte siempre sé del Depor. O sea, Qué bueno, sí, sí, fueron sí. 14 años pues muy buenos. Sí, señor. Te quería preguntar, José, porque hay algo que me llama mucho la atención. Entiendo que empezaste como jugador, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de decir, oye, pues mira, voy a dejar de jugar y voy a pasar a entrenar? Bueno, yo fui portero de fútbol, pero fui un portero, digamos que mediocre, ¿no? Muy trabajador, me gustaba mucho entrenar, pero con un talento justo. Entonces, bueno, la verdad que mi carrera fue corta, pero no por una lesión ni por nada, fue corta porque llegó un momento que decidí pues que era mejor enseñar que parar, que parar. Entonces, tuve la suerte que durante la carrera, cuando tenía 26 años, pues conocí a un profesor que se llama Ángel Vales, se llama Ángel, sigue siendo profesor en la facultad, que me animó. Yo en aquel momento era entrenador principal de fútbol base, pero me animó: oye, ¿por qué no te especializas? Tú eres portero, te lamentas de las carencias que hay, por qué no buscas un camino? Y en ese momento coincidió que estaba en la carrera, coincidió que ya no me compensaba lo que me esforzaba en los entrenamientos con lo que me daba los domingos porque no jugaba, entonces me centré mucho en la formación. Entonces empecé a ver lo que había en el mundo, no había mucho, sobre todo en otros países, cómo se entrenaba, y digamos que empecé a crear mi propio método, pero copiando, porque al final todos copiamos, todos De esa vamos manera. creando, somos ladrones de conocimiento, y al final creas tu propia idea, porque yo no nací con todo esto aprendido. Y poco a poco, bueno, tuve la suerte, como te decía, en el 99 terminó la carrera y estuve un año de profesor en un colegio, y ya el Depor me ofrece la posibilidad de incorporarme al primer equipo después de haber estado solo un año en la base. O sea, casi sin experiencia, qué bueno. Ninguna. Algo vieron en ti entonces. Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que supongo que lo que verían es me gusta mucho lo que hago, como el primer día, y me verían pues potencial, pero bueno, en ese momento tampoco había mucha competencia porque no había, ya te digo, formación, ni había nada, no había nada de entrenamiento de portero, digamos, un poco reglado. Claro, a día de hoy está mucho más profesionalizado, ¿no? Sí, a día de hoy, pues, yo después tuve la suerte de ser el director del curso de porteros en este país, en la Federación Española, durante 10 años, y ahí sí, se puso un título, se puso una formación, se exigen unos mínimos, y ahí ya hay una exigencia. Y ahora cada vez más, ahora ya no lo llevo, pero en ese momento fue una etapa buena, donde además de ayudarle, pues yo, como decía, era el alumno más privilegiado porque tenía a todos los profesores conmigo y a todos los alumnos enseñándome. Entonces fue un momento bueno y ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ahora no hay ningún equipo ya no de élite, casi semiprofesional, incluso de base, que no tenga entrenador de porteros. Qué bueno. Entonces, por lo que decías ahora, podemos casi sacar la conclusión, porque era algo que te iba a preguntar más adelante, no todo el mundo vale entonces para ser un portero profesional, ¿no? Hay que tener algo, hay que tener un talento, una cosa adentro. Bueno, yo creo que para todo, que es lo que se hace, hay que tener un cierto talento. Para jugar, para entrenar, para enseñar, hay que tener talento. O sea, sí es verdad que después el talento hay que alimentarlo diariamente con el trabajo. Yo digo que el talento se muere al final si no le das de comer todos los días. Entonces, el talento hay que darle alimentar con trabajo y con ilusión, que querer mejorar, querer crecer, porque si no no es suficiente. Tanto como entrenador como jugador. Yo a los jugadores les digo, no os va a llegar, si no trabajáis no os va a llegar.
pero sí es verdad que hay que partir un cierto talento para desarrollarlo en la élite, en este caso en el fútbol. Sí, sí, yo creo que hay que tener talento. El talento hay que alimentarlo todos los días, qué buena frase, me gustó mucho. ¿Ves? Te la voy a copiar, como decías tú. Sí, uno decía que se muere de hambre, ¿no? Cuando si no lo alimentas. Y es verdad, porque si no, no te va a llegar, no te va a llegar. Claro, totalmente. Pues te quería ahora pasar a preguntar un poco, después de toda la trayectoria que tienes, que después si quieres nos detallas un poquito, te quería preguntar si vale la pena todo el esfuerzo que imagino que hay que hacer para llegar a ser entrenador de porteros de la talla que tú eres a nivel mundial, o te termina pasando factura el deporte, por más que te guste. Bueno, al final es un camino bonito, es un camino que a mí yo me siento un privilegiado, un afortunado de haber vivido, pero sí es verdad que hay un cierto peaje. Ya. Es muy difícil, sobre todo a nivel la conciliación familiar, porque estás mucho tiempo fuera de casa. Bueno, la gente que está contigo tiene que asumir a qué te dedicas y después tú, en cierto momento, asumir una soledad con... Yo siempre digo que al final la soledad es más complicado cuando ganas. Y me explico, cuando pierdes no quieres a nadie a tu lado. Yo soy un buen perdedor y un buen ganador, yo soy un tío muy... Pero es verdad que cuando los momentos más difíciles es cuando ganas, porque te apetece estar con tu gente o con gente cercana para compartir esos momentos. Y muchas veces no pasa. Después hay momentos de enfermedades de familiares o alguna desgracia, alguna pérdida y tú no estás cerca para ayudar. Entonces, es verdad que por ese lado se van muchas cosas, y yo seguramente pues será un déficit que siempre voy a tener ahí. Pero bueno, como en todos los trabajos hay una parte buena y una parte mala. Esta para mí es la parte peor, ¿no? Estar lejos de la familia, lejos de los amigos, te pierdes muchas cosas porque cuando la gente en verano está de vacaciones, tú estás trabajando. Cuando los fines de semana la gente normal tiene fin de semana, tú estás trabajando. Vamos un poco a contranatura, pero bueno, al final asumimos a lo que nos dedicamos y al final lo pones en la balanza y casi es como una droga. Yo digo que al final los que nos gusta tanto esto no podemos vivir sin esto, ¿sabes? Decimos, no, lo vamos a dejar, nunca lo acabamos dejando. En general pasa un poco con casi todos los deportes, ¿no? Esta sensación del deporte de élite. Bueno, yo creo que pasa con todo lo que apasiona. Cuando algo te apasiona tanto, pues sientes la necesidad de estar involucrado en ello. Lo nuestro es complicado también por el nivel de manejar las emociones y el estrés, ¿no? Porque como vamos tan rápido, perder y ganar tiene que ser casi parte del proceso. Y tenemos que saber asumirlo, cuando ganas y cuando pierdes. Claro. Yo, sinceramente, casi no soy muy consciente de cuando hacemos con el tiempo, sí. En el momento, no. En el momento, yo lo disfruto al momento. Yo los momentos al final les digo que son bonitos cuando se convierten en recuerdos, ¿no? Y eso son con el tiempo. Pero en el momento no tengo la capacidad ni de enfadarme mucho ni de intento transmitir eso a los porteros, porque creo que es una de las cualidades que tienen que tener, que es equilibrio, ¿no? Un poco de equilibrio en el control de emociones. Claro, era mi siguiente pregunta, José. El tema psicológico. Entiendo que es algo que se tiene que trabajar mucho, porque al final un portero, cuando falla un portero no es lo mismo que cuando falla un delantero, en realidad. Un delantero falla, bueno, falló, el marcador sigue igual. Si el portero falló, vamos perdiendo un gol ya. Bueno, es que al final, dentro de este proceso, entrenar es fácil. O sea, plantear tareas, plantear entrenamientos es muy fácil. A nivel físico. Es hoy en día que el físico, técnico, táctico es fácil. Eso es realmente fácil, porque tú simplemente, si eres un buen observador, tú ves los partidos, en lo físico, ves los gestos físicos de un portero, los llevas a un gimnasio, a un campo. Ves lo técnico, también se lleva a un campo. Ves las deficiencias. Si eres un gran observador, hay que ser un gran observador, un analista para ver todo bien. Pero eso relativamente es fácil. Y además hoy en día, cuando las redes sociales te proponen 4.000 entrenamientos, tú puedes copiar lo que quieras. Pero ¿qué pasa? Esto es como el gran cocinero. Yo me puedo comprar un libro de cocina e intentar, pero no voy a cocinar, no voy a ser un cocinero 5 estrellas, seguramente no va a venir una tortilla de patata, porque hay que saber en qué dosis va cada cosa para ser un gran cocinero, en qué momento. Pues aquí es igual. Tú tienes que saber en qué momento apretar, no apretar, poner una tarea, ser más exigente, ser menos. Eso es lo complicado, porque los que pierden son ellos, los que están expuestos son ellos. Y el que le exiges tú semanalmente eres tú. Tú eres el que estás ahí llevándolos al límite, porque yo soy una persona que me gusta entrenar día a día al límite, tanto en lo físico como en lo técnico como en lo mental. Pero es verdad que tienes que saber
pues manejar, aflojar, apretar, y eso es lo realmente difícil. Para eso hay dos cosas, hay que tener conocimiento y hay que tener experiencia. La experiencia te va dando mejor control de todo eso. Al final te da crédito también, ¿sabes? Porque tú puedes plantear cosas y si no tienes crédito no van a salir, ni se vas a proponer y va a haber desconfianza. Es verdad que ahora con los años gozas de crédito y casi planteas lo que sea, pero también tiene que haber resultados. Claro. Si tú mandas a esforzarse mucho a un tío y él no ve resultados, pone el freno, porque encima le estás puesto, ¿eh? Tú le propones que cambie algo y si eso lo va a poner en riesgo. Entonces, para mí lo realmente difícil, con el control de emociones, el control de la exigencia, como tú, y después ser justo, porque date cuenta que nosotros siempre manejamos 3, 4 tíos, pero solo juega uno. ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo manejas al segundo, al tercero, al cuarto? ¿Cómo lo manejas? Claro, esa es una duda que siempre tuve yo sobre los porteros, porque al final en defensa suplente, bueno, en algún partido sale, por ejemplo. Sí, para mí el gran secreto es crear una buena atmósfera. Yo intento que ellos haya un respeto máximo, crear un grupo de amigos y que todos se ayuden a todos. Claro. Yo mis tareas que siempre son en parejas o en tríos o en grupo, porque quiero que uno ayude a mejorar al otro. Y al que no juega le digo, tú tienes que intentar coger ese rol. Y al que juega no perderlo. Y si ven que es difícil no jugar, por ejemplo, este año tenemos un portero que ha jugado los 41 partidos de liga seguidos, de liga, copa y amistosos. ¿Qué le dice a los demás? Pues que son jóvenes que trabajen para mejorar, que sean egoístas. Nuestro segundo portero es el portero de la selección sueca, pero con nosotros no juega nada. O sea, ¿qué le digo? Pues intenta ser mejor para cuando toque jugar con tu selección o cuando tengas que jugar aquí. Porque esto va a cambiar, ¿eh? Todos los porteros fueron segundos, terceros y cuartos, pero no ven que van a ser primeros. Tú tienes que hacerles ver que son primeros y que tienen que estar preparados. Claro, porque hay que estar preparado, ¿eh? Parece como difícil el poder hacer mérito, ¿no? Porque al final, claro, el portero que es titular sale a un partido y tiene 2 paradas que son importantes y claro, todo el mundo lo valora y se acuerda de él y de lo bueno que es. Sí, pero yo lo que intento es que enseñarles que ese que juega, ¿qué pasaba hace unos años con él? Que él era tercero, cuarto, claro, o no lo conocía a nadie. O sea, que todos pasaron ese proceso. Es inevitable. Entonces, los intento hacer pasar por ahí. Y bueno, la verdad que lo mejor que intento crear es el ambiente de trabajo. De exigencia máxima, de respeto máximo, pero un buen ambiente de trabajo. Nosotros tenemos, al final somos, y yo creo un grupo de familia, de las reuniones técnicas son juntas, aunque sean individuales son juntas, que todos vean las miserias de cada uno ahí y que compartan sus cosas. Sí, tú eres un tío muy disciplinado, mucho, José, en tu día a día, o sea, mucho. No solamente en lo profesional. Sí. ¿No? Es algo que valoras en los porteros. Bueno, yo soy un poco excesivamente exigente. La gente que me conoce me exigente y detallista. Me importan mucho los detalles en la vida diaria. Entonces, soy detallista, soy cuidadoso y eso es complicado vivir con uno mismo con eso. Es demasiado estresante y la gente que está a mi alrededor también, porque lo peor que voy a hacer es querer que los demás sean como claro, vivan a tu ritmo y a veces lo queremos, ¿no? Entonces, como estás acostumbrado a pedírselo a la gente que entrenas, casi a veces te equivocas y lo haces con la gente con la que vives y no debe ser así. Claro, pero es muy complicado, ¿no? También entiendo yo separar ese atención al detalle de tu vida personal a tu vida profesional. No, pero hay que separarlo. Yo con los años estoy trabajando por relajarme. ¿Lo estás intentando? Sí, no, hay que hacerlo, hay que intentar desconectar. Yo, este año, que fue un gran cambio para mí, yo dejo el trabajo en el trabajo. Me llevo la cabeza conmigo y sigue el trabajo en la cabeza, pero lo que es a nivel de llevarme el ordenador para casa, no me llevo nada. Intento hacer las horas que haga, pero allí sé que antes me lo llevaba y hacía por la noche, hacía cosas, entonces, pero no, ahora intento casi poner una barrera. Claro. Pero bueno, me cuesta porque la cabeza la llevo conmigo. Claro, pero bueno, intentas bajar un poco el nivel de estrés, ¿no? A no llevártelo un poco... Sí, porque estoy viendo que después rindo mejor. Claro. Si soy capaz de desconectar, después rindo mejor. Las horas que estoy rindo mejor. Pecamos a veces de eso, ¿verdad? De querer siempre acelerar y dar el máximo y... Bueno, somos unos devoradores. Cuando te gusta mucho una cosa, corres el riesgo de entrar en la vorágine de olvidar todo lo demás. Entonces, intento hacer cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, que, bueno, escaparme mucho, hacer deporte, irme a la montaña. Me gusta mucho momentos de soledad con mi perro, me gusta mucho eso, porque el fútbol es mucho ruido. Claro. Me alejo del ruido bastante.
Claro. Nos comentaste, de hecho, un poquito antes de empezar, que como que tenías un poco ganas a lo mejor de un mini break, ¿no? Una pequeña pausa para aprovechar de vacaciones y demás. O sea, el cuerpo la mente te lo pide. Dices, ahora. Sí, es que debería ser obligatorio. Nosotros tenemos en nuestro staff técnico tenemos bueno, el jefe que es Fábregas, pues no premia a los jugadores con primas por ganar partidos. Nosotros los premiamos con tiempo. Nosotros les intentamos dar el tiempo que podemos para descansar. Cuando hay una victoria, cuando hay la posibilidad de dar 2 o 3 días, les las damos. Ahora, por ejemplo, hemos dado 6 días. Eso casi impensable a esas alturas en el fútbol actual. ¿Para qué? Para que desconecten y se reconecten. O sea, cuando tú creas que dices, oye, descansar, son chicos jóvenes que la mayoría, queremos mucho en eso, en el descanso, en olvidarte un poco para después rendir mejor. Y necesitamos hacer nosotros también. Qué bueno, claro, es muy importante. Mencionaste ahora a Cés Fábregas. Sí. Como jugador sabemos todos que bueno, es un fuera de serie, ¿no? Pero y en esta nueva faceta de su etapa deportiva, ¿qué tal es? ¿Es un tío también muy cuadriculado, muy disciplinado? Bueno, yo lo he conocido como jugador. Cuando yo trabajaba en el Mónaco lo conocí en su última etapa de jugador. Después de estar en Chelsea, en Barça, tal, se fue allá al Mónaco y coincidimos allí. Poco tiempo porque aún encima estuvimos poco porque fue la pandemia y después pues a Robert lo despidieron y yo pues salí con él también. Pero lo conocí allí y bueno, compartí mucho tiempo en el gimnasio porque le gustaba estar mucho en el gimnasio. Yo como siempre trabajo con los porteros en gimnasio, me gusta. Pues él veía. Es verdad que cogí buena relación con él, pero me sorprendió su llamada, ¿no? El segundo que estaba en aquel momento con Robert Moreno es su segundo ahora también, entonces bueno, un poco tenían esa parcela, la querían cubrir y me llamaron. Yo sinceramente después de 25 años pues estaba un poco desencantado y cansado un poco. Un poco cansado del fútbol porque lo que te decía, cansa mucho y al final decía, mira, voy a hacer mi vida aquí. Pero también te comenté que al final somos drogadictos de esto, ¿no? Entonces, en principio le dije casi que no, pero dije, mira, yo no sé si estoy preparado para iniciar una nueva etapa. Y él me convenció con buenos argumentos, que a veces siempre te pueden vender la moto y al final lo son. Pues los argumentos fueron más bajos de lo que me encuentro. Ese es un tío que si como futbolista veía en el fútbol cosas que los demás no veíamos, aquí también. Es una persona que en este club todos sabemos quién es el jefe, el club, los aficionados, los jugadores y el staff. Pero es un líder silencioso, mucha personalidad, muchísima personalidad, muchísimo trabajo. Es el que más horas tira allí. A mí se me va acusado de que voy a las ciudades deportivas y paso muchas horas, me golea, casi a veces lo tengo que echar yo de allí. Entonces, me ha sorprendido. Me imaginaba que sería así, pero la verdad, y aún encima tiene una filosofía brutal con los jóvenes, con el modelo de juego, con cómo quiere hacer las cosas, cómo quiere trabajar, cuida mucho los detalles, pero después es una persona que ha creado diferentes departamentos dentro del club. A mí me ha dicho, ¿qué necesitas? Pero después no te voy a pedir resultados que me los vas a dar, porque confío en tu trabajo. ¿Qué necesitas a nivel humano? ¿Un ayudante? ¿Qué instalaciones? ¿Qué necesitas? ¿Qué porteros? Y después vas a decir, te da esa responsabilidad. Entonces te da esa responsabilidad y tú la asumes. Pero no yo, los analistas, los de estrategia, los médicos, todos tienen su grupo de trabajo y él es el que los coordina. Y después, evidentemente, intentamos facilitarle todo para que tome las mejores decisiones. Él está creando ese modelo también. Él está creando una ciudad deportiva que sea un sitio donde el jugador quiera estar, donde nosotros queramos estar también, que tengamos todas las facilidades para trabajar cómodos. Entonces, al final es todo fácil. Es un club un poco atípico porque nadie se mete en nada y es un club muy familiar. A mí me recuerda al Depor, cuando éramos simpáticos hasta que ganamos. Claro, el Depor dejó de ser simpático cuando empezó a ganar. Yo el otro día decía, ¿sabes? Ahora estamos ganando y la gente se enfada, los grandes se enfadan. Y digo, es que cuando ganas dejas de ser simpático. Cuando juegas bien y no ganas, bueno, pero cuando juegas bien y aún encima ganas con ese modelo, y aún encima con chicos jóvenes con mucha hambre, la simpatía pasa a un segundo plano. Claro. Entonces ahora ya no caemos tan bien. Y eso le pasó al Depor también. El Depor cuando empezamos a ganar dejamos de ser simpáticos, sobre todo con los grandes. Ya no hacía tanta gracia los de arriba, claro. Aquí hay
en España había en ese momento 2, 3 equipos muy grandes, que todos sabemos, allí hay 5 o 6 que son muy grandes, y cuando viene un equipo pequeñito a molestar y a robarte una plaza de Champions o de Copa o algo, pues... Se nota porque está todo más reñido, ¿no? Claro. Sí, y él es un chico que como conoce mucho el fútbol, el mundo del fútbol, aunque no ha sido llevado a entrenador, como conoce el mundo del fútbol lo está manejando muy bien. Y después es inteligente, se está rodeando en cada parcela de lo que él entiende que es lo mejor y lo que le da rendimiento. Y ya te digo, hay completa libertad. En ese sentido, pues no se puede pedir más. Claro, ahí tocaste un punto más interesante para gente que no estamos tan puestos en el tema como yo, ¿no? Que nos gusta el fútbol y somos aficionados, pero no conocemos cómo funciona un club realmente por dentro, ¿no? ¿Cuántos entrenadores o gente hay detrás de un equipo de fútbol realmente? Mira, yo cuando empecé en el Depor, me recuerdo que éramos 4. 4 entrenadores. Éramos 4 que dirigíamos todo. Después había un staff médico, pero había un preparador físico, un segundo entrenador, un primer entrenador y yo. Éramos 4. Okay. Y con eso se fue campeón de liga. Bueno, en ese sentido, pues fue un equipo ganador con poquito. Con poquito a nivel humano. ¿Qué pasa? Como todo el fútbol ha evolucionado mucho. ¿Qué pasa? Cuantos más somos, más difícil de manejarlo. Porque después hay una cosa muy, muy importante en el fútbol que es el ego. Todo el mundo quiere su lugar y aparecer. Entonces, claro, cuando tienes 4, aparecemos todos y nos acomodamos. Cuando tienes 40, a veces no hay sitio para todos y hay una pelea de egos. Eso es importante. Y después, encima, en el fútbol ahora hay de todo. Hay analistas, hay todo, hay de todo. Vamos en el avión y somos más staff que jugadores. Pero bueno, sí, viajas con nutricionista, viajas con chef, viajas con 2 médicos, viajas con 4 o 5 fisios, claro, viajas con seguridad ya, porque es un grupo grande y o sea, es una cosa... Antes viajabas eso, ibas con el bus y el equipo, los suplentes, ahora en el banquillo se sientan un montón de jugadores, hay que atenderlos a todos, después hay tema de prensa, claro, hay de todo, hay el podólogo, no es como antes, uno se toma una uña, ibas al podólogo, ahora ya tienes un podólogo que viene 2 veces a la semana, o viene, incluso el peluquero viene a cortarse el pelo. O sea, ¿van también a las ciudades deportivas a cortar el...? Sí, no, les digo, aquellos al final se quedan para que el jugador esté allí. Claro. Tenemos un chef que va el día anterior, como a los grandes equipos lo hacen, que va y prepara la comida y dice al hotel, queremos la comida así, así, así. Claro. Y después hay jugadores que tienen su comida determinada y se la prepara de forma determinada. Porque Yo creo que también cambió un poco ahí la manera de sí, percibir al propio futbolista, ¿no? Igual me tiran piedras por esto, pero sí que es cierto que a lo mejor parece que el fútbol de antes los jugadores eran como un poco más espartanos, ¿no? O quizás... Sí, yo ahí creo que el fútbol ha mejorado mucho en lo condicional, en lo físico, en el cuidado. Todos los jugadores ahora son unos superatletas, los pesos físicos son increíbles. Aparte ya parece que son modelos. Antes a lo mejor no era así. No sé si es por eso, pero yo antes resaltaba más que había más talento, ¿no? Había un talento, había jugadores muy talentosos. Claro. No quiero decir que ahora no los haya, pero es que a lo mejor estar un poco solapado porque los físicos están, ahora los ves que los Ronaldo son unos bestias, el Messi son tíos que son, o sea, tíos que son físicamente superdotados. Antes veías esos jugadores que decían, o sea, no parecían ni jugadores de fútbol, no parecían atletas, pero tenían un talento brutal. Yo sinceramente creo que se tiene menos talento, pero ostras, se juega a otros ritmos, se juega a un ritmo descomunal, se juegan muchísimos partidos, la exigencia, tú ves ahora lo que corrían antes y cómo corrían antes, los esfuerzos no tienen nada que ver. A nivel táctico se juegan espacios pequeñísimos, antes se juegan, y después con los reglamentos está buscando que no se pierda tiempo, que se juegue más rápido, o sea, es súper exigente. Y eso, pues el nutricionista es importante, el médico, todo, la alimentación, el sueño, andan con pulseras del sueño, ahora es una locura. Claro. Pero bueno, todo lo que se ayuda a mejorar el rendimiento yo lo veo bien y para eso tiene que haber gente que lo controle, claro. Sí, pues hay que nosotros tenemos la ciudad deportiva, estamos con 3 dormensales por el aire grabando los entrenamientos al de porteros, al de la táctica, al de la estrategia, y están grabando allí y ves aquello que es un espacio aéreo casi. Claro, y hay un tío que se dedica a eso. Claro, antes nosotros íbamos yo cuando empecé con la camarita la ponía allí, la movía o le pagaba a un amigo, venga, graba aquí esto. Claro, ahora no, ahora yo le digo al tío, quiero que me grabes así, así, así. Y aún encima tienes una pantalla en el campo de fútbol y me dices, mira, vamos a verlo. Porque tenemos 2 pantallas gigantes donde paramos el entrenamiento, vamos a ver ahora lo que hicimos. Y seguimos entrenando. Qué bueno. Entonces,
eso va haciendo crecer todo, son medios que... Te agiliza, ¿no? Sí, bueno, también te obliga a ti a actualizarte también, ¿eh? Claro. Manejar diferentes aplicaciones informáticas, te viene el material, pero tienes que saber manejarlo, dónde lo pones, cómo lo metes, qué día lo pones, qué día no, porque a veces, ¿sabes? Son más cosas. Pero bueno, ahora ya llegó a un nivel que los entrenadores de deportes tenemos ayudante o ayudantes, o sea, ya me parece surrealista. Pero bueno, a mí me ayuda a hacer... Es que tiene que ser así. Ha crecido mucho. Al final hay 11 tíos que están dentro de un campo, que tienen que funcionar perfectamente coordinados entre ellos. Son Ferraris, es un Fórmula 1, es un Fórmula 1 que tienes que tener afinado a los 24 o 25 Fórmulas que tienen y preparados. Entonces, bueno, sí ha crecido mucho. Yo he visto la evolución, pero he visto también involución, también algunas cosas. He visto que antes se ha perdido el trato tan humano que había antes. Claro. Yo en mi época del deporte pues tengo un cariño tremendo a la época que éramos eso, que Irureta se preocupaba por tu familia, el otro venía al Lendoiro y te decía, oye, había cierta familiaridad, como una familia. Eres una persona, no es un tío que viene que trabajar, te vas. Aquí en el Como pasa un poco así, somos un poco, como es un club en crecimiento, pues somos un poco así, somos una familia grande, pero pues, digo que en cierto modo me recuerda un poco tenemos ese recuerdo del deporte. Claro. Hay grandes jugadores de antes que ahora ya parece imposible pensar que pueda, por ejemplo, haber otro Ronaldo Nazario, ¿no? Con la condición física que tenía y cómo jugaba a día de hoy, eso es difícil de imaginar. A mí me cuesta mucho cuando hay esas comparaciones, ¿quién era mejor, Maradona o Messi? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor, Pelé? Ostras, que ponerlos en contexto actual es que claro. Me cuesta mucho. Yo tuve la suerte de ver a esa gente, ver a los nuevos, a Pelé no, evidentemente, pero jugar contra Ronaldo muchas veces, contra Messi, con todos los jugadores del Piero, toda esa gente. Y me cuesta decir, no, es que son mejores ahora o en este contexto serían mejor, porque es que todo ha cambiado. No se puede comparar. En ese contexto eran unos fenómenos, eran increíbles. Ahora, pues los que están ahora son los mejores por algo. ¿Qué pasa? Te digo que al final me pierde algo de talento. Me pierde antes el jugador ese, todos los jugadores, jugabas contra cualquier equipo y tenía un jugador extraordinario, un jugador diferencial. Ahora te cuesta más ver eso. Por lo menos es la sensación que tengo yo. Pero comparar en diferentes épocas, a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho. A mí, digo, en esta época es bueno después tener sus gustos, evidentemente, pero... ¿Marca la diferencia cuando te vas a enfrentar contra un equipo que pueda tener un jugador como Leo Messi a la hora de encarar un partido? Entiendo que sí, ¿no? Que hay cambia por completo, ¿no? Pero cambia todo, porque los partidos se deciden por detalles. Y si de enfrente tiene el que maneja los detalles, estás condenado, porque ese manejan todos los detalles. O sea, eso no le puedes dejar nada, pero no Messi, muchos. Claro que al final, y ahora mismo que analizamos los rivales, claro, cuando tú juegas contra un equipo medio de la tabla, haces un análisis de 6 jugadores que yo por ejemplo el portero, hay 6 jugadores que te pueden hacer daño. Cuando juegas contra un Barça, el análisis te va larguísimo, tienes que tener cuidado porque al final dices, mira, chavales, que son buenos todos. Claro. Y estos chicos al final les enseñas. También cuando enseñas el análisis es casi, les enseñas un poco por enseñar, porque al final son tan impredecibles, tienen tantos recursos que dices tú, mira, hace esto, pero puede hacer cualquier cosa. Claro, claro. Pues quería ahora preguntarte un poco también por tu etapa de la selección española, que es un poco donde se junta al final, o se debiera juntar la élite de nuestro país a nivel futbolístico, ¿no? Entonces, sí que quería preguntarte un poco cómo fue eso, que no sé si a lo mejor fue algo que buscaste o te llegó así un poco sin esperarlo, o quizás era una meta para ti. Bueno, al final, para cualquiera, yo creo que para cualquiera, representar a tu país a nivel internacional es lo más alto donde uno puede aspirar. Yo siempre digo que al final, yo como te decía antes, el año pasado pues decidí que no quería entrenar más, que era una etapa de mi vida que es muy plena y que se había terminado, al final lo retomo. ¿Por qué? Porque yo había ganado títulos, había disfrutado, había estado un tiempo en el equipo de mi ciudad y además había tenido la suerte de representar a mi país a nivel internacional. Poco tiempo por diferentes motivos, pero lo conseguí. Además un chico de barrio, como digo yo, que sale del Maravillas, aquí de La Coruña, que no ha sido profesional, estar en la selección española es lo más alto que te puede pasar, lo mejor que te puede pasar a nivel profesional. Es verdad que es diferente, trabajar en un club es diferente a una selección. A mí, personalmente, me gusta más trabajar en clubs. ¿Por qué? Por el día a día. Porque ahí tú puedes intervenir, ahí tú puedes mejorar. Tú tienes un portero y puedes hacer un seguimiento más exhaustivo y dices, mira, vamos a cambiar esto, lo otro.
En una selección, por ejemplo, tú eliges, es una selección, eliges a los mejores en ese momento para tu modelo. Y lo que haces es pequeños ajustes para tu modelo, pero no hay un gran trabajo porque tampoco pues, no tienes tiempo para decir, vamos a cambiar esto, que está mal, porque te equivocas, lo confundes. Y es a lo mejor un conflicto con su entrenador de porteros, que al final es el que está diariamente con él. Entonces creo que al final van a la selección, están esos entrenamientos, son casi entretenimientos, son entrenamientos tácticos, pero no intervienes en exceso. Únicamente a lo mejor cuando hay yo viví la Eurocopa y tienes un periodo largo para pues, ponerlos mejor físicamente, pero tampoco te metes en cambiarte. A mí me gusta más el proceso, por eso soy un gran amante del fútbol de formación, sigo siendo. De hecho, tengo la escuela por eso, porque quiero mucho en la formación y quiero mucho en el proceso, me gusta ver el proceso. En la selección hay proceso. Tú eliges y tienes la capacidad de verlos y elegir cuál es el mejor para mi modelo, para competir un mundial o una Eurocopa o lo que sea. Pero sí, fue un orgullo. Al final fue corto, pero fue un orgullo. ¿Cómo compaginas el tema del fútbol a nivel mundial con la escuela? Entiendo que tienes entrenadores, ¿no?, que te echan una mano con todo el tema de... Bueno, evidentemente yo ahora no estoy en la escuela, claro, pero sí estaba entrenando diariamente cuando estoy aquí. Una, porque me apasiona, me gustan mucho los niños. Y yo no tengo la capacidad de verle el nombre de la camiseta que tengo delante. O sea, tengo la capacidad para ver lo que necesita. Vale. Pero nunca he tenido creo que he sido muy justo siempre con el uno y con el cuarto portero. Lo hago igual con los chicos, porque creo que ser justo en la exigencia, pero en el trato. Y yo no tengo la capacidad de decir, pues ese se llama De Gea y aquel se llama Juan Palomo, que es el chico de la escuela con 8 años que juega en el Batallador. Yo intento ayudar al chico y intento ayudar a De Gea, al otro. Yo, en ese sentido, soy muy plano, soy muy llano en eso. No me puede que sea un gran nombre a nivel mundial. Claro. Yo a veces, en lo útil. yo recuerdo cuando yo fui a Turquía, yo trabajé con el portero de la selección turca, un tío que era un gran nombre allí, y ahora con confianza con él me decía, joder, yo al principio pensé que no me tienes ni respeto, porque me tratabas con normalidad, y yo le decía, ¿y cómo quieres que te trate? Porque tengas un Ferrari te voy a tratar distinto, porque ganes 25 millones de euros te voy a tratar distinto. Al final yo voy aquí para ayudarte. Y al final, cuando te quitas la camiseta, yo me quito el chándal, somos dos personas normales. Tú tienes suerte de ganar mucho dinero o tener un estatus alto, pero mi obligación es exigirte. Entonces, no es una cuestión de faltarte respeto. Todo lo contrario, te respeto más todavía, porque no me cuesta nada decirte las cosas a la cara. Exacto. Entonces, por eso digo que a mí me gusta la escuela y me siento bien porque veo que yo me entero igual con el niño, con el gran... Y por eso intento tenerla y me gusta mucho ir. Lo que pasa es que, bueno, no tengo tiempo, es imposible, aparte estoy fuera. Claro. Pero cuando empecé en el deporte, estuve 9 años compaginando primer equipo y fútbol base. Era un poco responsable del fútbol base en el deporte, de los porteros. Tuve 9 o 10 años con esto. Entonces, bueno, me gusta mucho lo que llevo ese proceso. Claro, más de 100 alumnos tenías ahora en la escuela. En la escuela sí, en la escuela ahora y en lo que es escuela, ¿no? en Treso y los que están en individuales, que es un formato que se trabaja de forma individual, sí, alrededor de 100 chavales. Madre mía. 100 chicos de toda Galicia. Incluso han venido gente de fuera, del extranjero. Yo pasado recuerdo que vino un grupo de Hong Kong, ahora me está llamando gente que quiere venir de Suiza, pero a entrenar conmigo, pero bueno, tienen que entrenar con los entrenadores que tengo, que son muy válidos. Te iba a preguntar, ¿qué tal es ese equipo? Entiendo que lo seleccionaste con cariño, claro. Bueno, el equipo es bueno porque cada vez pierdo más gente, se me van para afuera, porque después me preguntan por ellos, y yo entro en porteros y los mando. Ahora el último marchaje fue Frank que se fue a la India y ahora está en la selección hondureña con Morina. Mi hermano, que estaba también en el grupo, ahora está trabajando en Doha con Cosmin Contra. Los voy perdiendo, eso quiere decir que son buenos. Y los que están, ya temo porque se vuelvan a ir, por encima compaginan con otros equipos. Bien, porque yo les pido 2 cosas. Yo les pido que tienen que disfrutar, respetar al niño y enseñarles sobre todo, darle todo al niño y que eso le tiene que apasionar. Y el grupo que tengo lo he conseguido. Es un poco el grupo que creo de trabajo en el día a día. Ese ambiente lo quiero crear también el ambiente de los entrenadores que tengo en el grupo. Y nada, somos un grupo de amigos. Qué bueno. Esa es la manera al final también luego de tener un buen vestuario también y de todo en la vida. Tienen completa libertad, yo estoy fuera, lo llevan ahora a ellos y confío plenamente en ellos. O sea, son chicos que casi no me dan ni cuentas.
Yo a veces los sigo, me mandan trabajos que hacen, pero es que... Ya. Aparte no soy de encorsetarlos, yo les digo cuál es la línea y ellos quiero que hagan las propuestas, porque me gusta que sea así. Me gusta que den soluciones, porque cuando te piden, oye, entréname, mándame ejercicios, yo estás delante del bicho. O sea, yo el trabajo online, no, mándame trabajo, mándame una tabla de ibéricos te voy a mandar. O sea, yo tengo que saber lo que te hace falta, y si no estoy mintiendo, tengo que estar delante tuya, tengo que verte, y lo que tú necesitas no es lo mismo que necesita el otro. Es un trabajo puesto tan específico, es muy individual, cada uno es diferente. O sea, yo tengo 4 porteros en el club, son diferentes, imagínate 100 niños, todos son diferentes. Claro. Y tienen que ir allí, por eso yo a veces cuando digo, no, cuando hacen el formato individual es lo mejor, porque te van a... Intentamos pues hacer grupos homogéneos, ¿no? de grupos de 6, que los niños sean más o menos iguales, pero igualarlo es complicado, porque después uno tiene una cosa, otro tiene otra. Claro. Y después nada, después tienen en casa, todos tienen en casa al padre de Casillas. Claro. Me imagino, Todos eso. tienen, Es algo que tiene mucha fama. Todos los niños tienen el padre de Casillas, no el niño, el padre de Casillas. Claro. Y como les digo yo, a veces me vienen mi hijo, y son niños a lo mejor de 8 o 9 años. Y tengo una frase muy buena que digo, si usted quiere unos guantes, si quiere tener un portero en casa, cómprese unos guantes. Claro. Pero de su talla, no del niño. Claro, cómprese, deje el niño tranquilo, que disfrute. Joder. Todos hemos vivido eso. Entonces yo solo lo que les pido a los monitos que disfruten y que los niños, y que hagan disfrutar a los niños. Porque al final sigo siendo un idealista. Yo creo que el fútbol es un juego y los juegos están hechos para divertirse. Da igual que ganes 5 millones, 10, 20 o no ganes nada. Exacto. El fútbol está inventado para divertirse y lo estamos convirtiendo en un negocio global, pero los que estamos ahí tenemos la obligación, yo a los míos les pido que se diviertan. Claro. Es que no puedes venir aquí con cara de culo. Ni yo. Claro. Nos están pagando por jugar. Mi hijo cuando era pequeño me decía, yo quiero ser con mi padre porque le pagan por jugar. Claro, entonces, Qué listo. y tenía razón, me pagan Claro. por jugar. Y digo, ¿qué razón tenía el chico este? Entonces, nadie con cara de culo, todo el mundo a divertirse. Es que si no, al final, si no te apasiona y no te lo estás pasando bien, oye, chico, Lo pues, dejas, lo dejas. es así, es mejor que pases. Yo hay otra niños cosa. que veo jugando que dicen, son muy buenos, y los veo en una cárcel allí, digo, ese niño lo va a dejar. Ese niño entonces de 2 años está jugando al fútbol. Va a conocer una novia, va a hacer estudiar o va a hacer otro deporte. Pero ese niño está en una jaula y no está en una portería. Entonces tienes que verlos divirtiéndose y sobre todo, que como decías tú, es un puesto de mucha responsabilidad. Tienes que ayudarles a convivir con el error, naturalizar el error, que se equivoquen. Claro. Si no se equivocan de pequeños, ¿cuándo se van a equivocar? Yo cuando en un campo, no salgas. Déjale que se... que se estrelle. Y después cuando se estrelle, diré, oye, ¿por qué has salido? ¿Por qué no has salido? Ahí lo habláis con calma. Claro. Pero no salgas, no sabes si va a llegar o no va a llegar. Claro. Estamos con el joystick manejando a los niños. Primero que tenga la experiencia. Enséñale por la semana, que se estrelle o que acierte, y aunque acierte, enséñale. Pero el partido déjalo. No vas a apagar la radio. Apláudele. Qué importante es eso. Espero que los padres del Bueno, deporte en general, porque no solamente pasa en yo el también fútbol, soy padre y seguramente cuando vea a mi hijo quiero que sea el mejor del mundo. Y a lo mejor también estoy Claro. aquí predicando con algo, pero intento ser coherente. Al final son muy pequeños. Es que yo cuando voy allá a la Ciudad Deportiva de la Torre y veo allí discusiones entre padres, el mío, tal, yo si quiero enseño alguna estadística de cuántos niños van a salir de ahí. Claro. A lo Seguramente mejor se relajarían. A lo mejor, no se van a relajar, me dicen, pero el mío va a ser la excepción. Claro, te encuentras con 40 secciones en el campo de la Torre y digo, ok, ya lo veremos. Claro. Entonces yo me animaría a ser representante, porque hay tantos niños que van a ser jugadores de fútbol que los podría coger. Bueno, ojalá que salgan todos esos astros de aquí de La Coruña, ojalá. Ojalá, pero pasa en todos los campos. Es muy complicado. Hay 100 millones de niños que quieren ser futbolistas profesionales, 100 millones. Claro. Es que es casi de las primeras decisiones que toma un niño, ¿no? ¿Qué niño no lo ha pensado alguna vez? Bueno, qué niño, yo mismo. Todos quisimos ser, soñamos yo con hacer la parada de mi vida en la final de la Copa del Mundo, como hizo Iker Casillas. Yo quería hacer esa parada. Claro. Yo y 100.000 más. Lo que pasa que, yo te dije, primero hay el talento y después hay que competir. Competir Claro. es muy complicado. Competir en la élite es muy complicado. O sea, ser competitivo, todo el talento que tienes físico, técnico, ponerlo ahí con 90.000 tíos gritándote y con muchos millones viéndote en la tele.
Eso es realmente complicado. Y que hay errar, que te equivoques en la torre, que se te cuelgan entre las piernas, pero se te cuela cuando te estás definiendo tu país en una final, eso es te queda mejor para toda la vida, el error ese. Entonces hay que saber convivir con eso, no pasa nada, y naturalizar lo que te digo. Eso es también parte del entrenamiento. Y al final todo el mundo sabe que para el espectador, ¿no?, que está al otro lado de la televisión, la culpa siempre es o del árbitro o del portero, bueno, o del entrenador. El espectador es espectador. Es así. Y tenemos que respetar al espectador, porque al final tenemos que entender que a veces nos enfadamos con el público. El público es público. O sea, queremos que entienda el fútbol como los técnicos y como los jugadores. Estamos equivocados. Claro, os quitarían el puesto, si no. El periodista del fútbol como lo ve, nosotros lo vemos como lo vemos, tenemos que respetarnos. Si ellos supieran de fútbol, entendieran el fútbol como yo, como el otro, todos serían entrenadores. Claro. Es verdad que pues vas a la Estrella Galicia, al Deportivo, y hay 400 con título allí, con una cerveza en la mano. Pero el que está en el banquillo es uno el que está ahí en el banquillo tomando decisiones. Y son decisiones jodidas porque él conoce a los jugadores, sabe lo que hay. Pero claro, aquí ya sabes que de política y de fútbol opina todo el mundo. Sí, correcto. Pero es bonito, yo creo que es bonito, no pasa nada. Los que nos dedicamos a eso tenemos que asumirlo. A mí me cambian el portero cuando voy por la calle de la estadio de mi casa. Cada uno viene con su gusto. ¿Por qué no juega este? ¿Por qué no juega el otro? Y yo les digo, ¿qué? Claro, es bueno tener gustos, claro. No pasa nada. Al final, ¿quién va a decir yo? Claro, en la época de la selección, mira, esa es una buena pregunta y no la tenía pensada. ¿Qué porteros tenías? Pues ahí estaba David De Gea, el que jugaba, el habitual era Unai Simón, estaba David De Gea, sí, era el segundo, estaba Robert Sánchez, y después, como el tema del COVID, ahí incorporamos también a Arequipa de vez en cuando, pero bueno, había una ramilleta ahí. Pau no venía mucho, Pau estaba en la Roma, pero estaban ahí, pero los que venían habitualmente eran esos tres. Robert, David De Gea y Unai Simón, eran los tres que más habituales en mi época. Bueno, difícil decisión. Es que hay mucho nivel en este país. Claro. Yo, por ejemplo, estoy en Italia ahora y ahí no hay negocio. Ahí está Donnarumma y no hay nadie de sombra. Aquí hay debate porque hay 5, 6, 7 porteros que son la leche, pero claro, en la época de Iker pasaba lo mismo. Estaba Valdés, estaba Palop, estaba Diego, era complicado. Ahora estamos en la misma cantinera. A mí me gusta que sea así, porque eso quiere decir que hay mucho nivel. Hay mucho nivel y se ve que, es lo que te digo, tú vas a otros países y hay uno porque no hay otro. Los otros ni le empujan. No hay ese debate porque no hay aquí, claro. Tenemos uno jugando en el Arsenal, otro jugando en el Barcelona, otro jugando en el... Creo que os vino muy bien para la figura del portero, que esto haya sido así, porque yo siempre he tenido la percepción como que ser portero quizás era un poco injusto, ¿no? Porque todo el mundo siempre se fija a lo mejor en el delantero o en el que está en el centro del campo. Y los porteros... Bueno, yo creo que históricamente los porteros son tíos muy, muy respetados, muy apreciados. Son gente que son leyendas. Aquí en este país tú empiezas a pensar en jugadores históricos y tú pides 20 históricos y aparecen porteros, ¿eh? Claro. Te van a meter a Zamora, te van a meter a Ramallés, te van a meter a Iríbar, te van a meter a Casillas. Que hay porterazos. Claro, te van a meter gente que dices tú, hostia, lo que pasa que es verdad que para mí un cambio un antes y un después con Iker Casillas en este país. O sea, los niños querían ser porteros con la época de Iker. ¿Por qué? Porque claro, por la imagen que proyectaba. Estaba en el Madrid, un chico de la cantera, un chico que de verdad era protagonista en el Madrid. Después pasa lo que pasa con la selección. Yo creo que nos hizo un gran beneficio a todos los que nos dedicamos al mundo del portero, entrenadores, jugadores, y aparecieron porteros cada vez más. Y él encima se juntó con un grupo de porteros excepcional. Pero bueno, si te vas atrás, de la época de a lo mejor no tal, te vas a la época de Arconada, estaba Paco Bullo, estaba Miguel A, la gente, claro, ahí también había competencia. Aquí siempre hubo, en Italia hubo un tiempo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Italia, hubo un tiempo ahí que estaba pues Taconi, estaba Zenga, pero ahora no. Vas a Francia, no hay debate, juega Mañani o juega ninguno más. Sí, punto. Vas a Inglaterra, lo mismo, Pickford, o sea, no hay ese debate porque hay uno, porque hay más. Claro. No hay más. Entonces aquí, y eso que aquí juegan bastantes porteros extranjeros, pero hubo una época donde estaba en el Depor que eran todos españoles, ¿eh? Todos los equipos de Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, todos eran españoles. Ahora hay alguno más extranjero, pero en aquel momento era tremendo.
Increíble, increíble la calidad que hay aquí de porteros. Y será porque se trabaja bien, es porque se trabaja bien. Porque yo he vivido en diferentes ligas, diferentes países y he visto cómo se trabaja en otros países y, bueno, deja mucho que desear. El nivel aquí es bueno, el nivel de entrenadores. De hecho, yo cuando estaba en la Premier con el Fulham, no sé cuántos equipos ahora, si son 18, en ese momento eran 20 yo creo. Había 9 entrenadores de porteros españoles. Éramos 9. 9. En ese momento eran 9, y además eran los grandes, ¿eh? Éramos 9 entrenadores de porteros españoles en ese momento, llegamos a ser. Después hubo algún despido, pero llegamos a ser 9. Y ahora mismo hay, ya hablo de la Premier por una parte, pero en todo el mundo, en Italia hay entrenadores de porteros españoles. El del Nápoles es español. Yo soy español. O sea, hay gente, en el PSG es español. O sea, grandes clubes son españoles, entrenadores de porteros por todo el mundo. Sí, pues me alegro. Mira, era una información que no tenía. Me alegro que sea así. No, de los mejores clubes del mundo, a lo mejor Bayern de Múnich, no, pero en Alemania hay menos, pero hay en todos los países. Hasta hace poco el del PSG, el del Olympique de Marsella era español también. Claro, pues mira, hay 3 cosas así rápidas que te tengo que preguntar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, una es, sabemos ya que eres muy disciplinado, que eres observador, te fijas mucho en los detalles y que te enfocas en lo que es útil, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo primero lo que te fijas de un portero? Lo primero, la sensación que me da, su comportamiento en la portería, la personalidad que muestra en la portería. Porque lo demás se puede enseñar. Ya. Yo puedo enseñarle a parar, yo puedo enseñarle a interpretar el juego, pero ese gen competitivo, ¿cómo se comporta en la portería? Si tiene tranquilidad en el momento que hay que tenerla, si tiene agresividad en el momento... Pero, ¿cómo? Su comportamiento. Como digo, el tufillo que me da. Yo, cuando me dan un catálogo de paradas de un portero, me mandan unos highlights, digo que muy bien, no valen para nada. Sinceramente, no valen para nada. Cuando me mandan 40 vídeos de portero, no me vale para nada. Yo tengo que ver al animal, tengo que ver al bicho allí. En un partido, a lo mejor que ni le chutan. ¿Cómo te comportas cuando la pelota está lejos? Claro, ¿cómo estás parado debajo de los palos? ¿Cómo paras en la línea? Sé cómo paras. Porque a mí, cómo evoluciona el fútbol, lo que casi menos me importa, yo quiero que paren, ¿eh? Porque cada vez paran, con eso de los pies, cada vez paran menos. Pero me gusta que paren. Pero es que me gusta que jueguen fuera de la portería como tienen que jugar, que se alejen, que tomen riesgos. Sobre todo el comportamiento, cómo se comportan, cómo lo veo, cómo maneja el juego, cómo conoce el juego. Claro, es importante. Ahí ves un poco la pericia y... A partir de ahí lo demás se puede enseñar. Lo físico lo construyes, lo técnico lo puedes cambiar, pero la personalidad, amigo, puedes modelarla, pero hay que partir de una base alta, porque lo que digo, jugar con presión es jodido. Es complicado. Yo alucinaba, por ejemplo, con... Ahora no me quiere salir el nombre del portero de Argentina, que se hizo tan famoso... El Dibu, correcto, no me salía el nombre. Se hizo tan famoso con el tema ese de los penaltis, ¿no? Un tío con mucha personalidad. El Dibu no jugaba en el Getafe. El Dibu no jugaba en el Getafe. Pues mira, increíble. En el Getafe no jugaba. En el Arsenal no jugaba un partido. Increíble. Y en Getafe no jugaba. Estuvo en Cádiz España. Ahí tenemos un ejemplo de lo que comentabas antes, sí, señor. Sí, tengo la suerte de conocer a su entrenador y a él. Y bueno, de hecho me mandan su camiseta, me la va a mandar a este viaje, esta concentración. He escuchado que tienes una buena colección, ¿no? De camisetas. Sí, mi padre, que el hombre le gusta mucho el fútbol y empezó ahí porque Molina me daba alguna y al final se ha vuelto un vicioso ese y como los chicos te piden y lo metas y las tiene guardadas, tienen ahí un tesoro de guardadas y tiene un montón. Tiene de los mejores deportes del mundo, originales todas. Un día, pues si tengo un local, pues las expondré. Qué bueno. ¿Cuántas puedes tener? Lo sabes. Pero 300 fácil. Fácil, ¿eh? Madre mía. Fácil. Y camisetas importantes, de gente muy importante. Reliquias, ¿eh? Sí, señor, algunas. Ya, sí, claro. Muchas son de gente que... Hay algunas que no tienen ni nombre en la camiseta. Es más, algunas que no tienen ni número. Imagínate. Tengo una de Arconada que no tiene número. ¿No tenía un número en la equipación? No, esa camiseta de Arconada no tiene número. Ostras. En Adidas, la tengo en casa, pero no tiene número. Creo que... No, sé que es él porque me la dio su hijo. Me la dio su hijo y pone la etiqueta, pone escrito Luis, en la etiqueta. En la etiqueta. Luis, debe ser para lavarlo, pone Luis allí. Pero claro, para mí siempre fue como un ídolo. Yo fui portero por Luis Arconada. ¿Sí? Sí, yo me hice portero por él, porque era de la Real y tal, pues como eran campeones en ese momento. Y por eso digo que yo era un tío con mucha personalidad y tuve la suerte de conocerlo. Y es un tío con mucha personalidad y me gusta la gente con esa personalidad.
Y tengo, bueno, tengo auténticas reliquias, tengo de Iker, de todos los porteros, de Oliver, algunas incluso firmadas por ellos, sí. Sí, Pues, tengo muchas. Pues por esa personalidad te quería preguntar, por eso te sacaba el tema del Dibu, porque me impactó mucho, ¿no? Cómo retaba al que iba a chutar el penalti, cómo los incitaba. Es importante eso a la hora de retar un penalti, o sea, ¿tú pues, cómo lo valoras? Bueno, al final, cada uno tiene su forma de afrontar esos momentos, ¿eh? Dibu pues, hizo famoso por eso, por intentar ponerlos nerviosos. Hay porteros que ponen nerviosos solo con su presencia. Solo con la presencia. Hay porteros que no hacen nada y están poniéndote nervioso. Claro. Porque, ¿sabes? Yo creo que Thibaut Courtois no se mueve, está allí tranquilo y ve un tío tan grande y dices, ya te pone nervioso. Ese intimida con su calma. Claro, cada uno funciona y después que le funcione. A mí, yo soy poco de esas estridencias, te digo, a mí esas estridencias me gustan poco, porque yo tengo un mal recuerdo cuando yo jugaba, también era un poco así, y un día un penalti, venga, te la voy a parar, me vas a tirar allí, y me la tiró al otro lado y se acercó a mí y dice, mira, recógeme eso que se me cayó ahí dentro y se fue todo tranquilo, tío. Y te quedas con cara de tonto. Por eso, cuando sale bien es muy bonito, pero no me gusta ese tipo de... O sea, no me gustan. Sí, lo respetamos, pero bueno, no... Sí, me río y tal cuando digo, joder, pues cómo lo maneja, pero no soy de incitar a hacer eso, ¿eh? Claro. Soy de incitar, oye, haz un análisis, o sea... No, el tío se la jugó, ¿eh? Juega con tus armas, y yo al mío, por ejemplo, que juega con sus armas, y ahí les doy la confianza a ellos, les doy la información, pero ellos tienen que tomar la decisión y fiarse cuando es una tanda de penaltis como esa, pues del corazón. O sea, creo que hay que aguantar y bueno, es muy difícil, un penalti es un reto muy complicado. Hombre, los espectadores casi infartábamos en esa tanda de penaltis, no me quiero imaginar lo que sentían los jugadores. Pues imagínate ellos cómo van, claro. Imagínate ellos cómo van. El control de emociones es complicado. Es complicado. Yo siempre digo que tienen que mantengan la calma, es complicado. Casillas, los momentos que nos tiene dado Casillas en los penaltis, Dios mío. Bueno, pero es que al final ellos manejan eso. Ellos tienen la capacidad de vivir esos momentos, de estar cómodos. Cuando todo el mundo... Yo siempre digo que Casillas fue tan grande porque en los momentos de gran presión él era capaz de dar un extra. Cuando todos se volvían pequeños, él se volvía más grande. Y a lo mejor era peor portero que otros. Sí, te digo que sí. Técnicamente, físicamente, era peor. Pero dan un extra, tío. Claro. Y no es una vez, es otra, y al final dice, no, es que tenía suerte, joder. Llamarle suerte cuando es tan repetitivo me parece una osadía. Eso no sabía. Entonces, él para mí tiene la capacidad esa. Dibu lo hace de otra manera. Yo a Iker nunca le he visto decir nada a nadie en los penaltis, nunca. Tío tranquilo, los paraba. Claro. A Buffon nunca le he visto decir nada a nadie en un penalti. Y los paraba. Estuvo 21 años parando penalti, siendo de los mejores. Entonces, cada uno tiene su estilo. Yo soy más de ese estilo. Claro. Y vamos a jugar con el trabajo y con el tremendo talento que tienes. Y mostrarlo con respeto, mostrárselo al mundo. No, hombre, Iker, yo lógicamente no lo conozco a nivel personal, pero por lo que se ve de él, en lo profesional es un tío que parece que es un cacho de pan, ¿no? Es el típico... Bueno, compiten, al final no te fíes, compite, al final matan por un balón, ¿eh? Venden a su madre, venden a su madre por el balón, y tiene que ser así, compiten, pero claro, tienen sus diferentes formas de competir, de hacerlo. Hay gente que hace de forma más fea de cara al público y todo es válido. Hay gente, no, es que Simeone, decía el otro, tal, pues cada uno utiliza sus armas. ¿Que te guste más o menos? Ok, hay colores. Tú te gusta más, te gusta menos. Exacto. Yo te digo, a mí me gusta más jugar más con mucho trabajo y con el talento y después eso. Me gusta ganar, después ya casi decir, mira, te he ganado. Pues mira, a mí me interesan tus gustos y como puedo decir tranquilamente además que eres el máximo experto en este tema que conozco, desde luego, con diferencia además, te quiero preguntar dos cosas, ¿no? Una es, de la historia del deporte, si te tienes que quedar con alguien, si tienes que decir un nombre, ¿quién ha sido el mejor portero que hemos tenido aquí en Coruña? Para tu gusto, lo que tú valoras como portero. Bueno, yo tengo claro que yo soy, como entrenador de porteros, soy como soy, porque estuve durante 6 años entrenando a un tío que nunca me cuestionó, nunca me ha cuestionado, pero sí es verdad que siempre quería un porqué de las cosas. ¿A quién? ¿Qué portero? Se llama José Molina. Molina. Que era todo personalidad y carácter. Con él pues era una prueba diaria. Yo tenía 26 años, sin experiencia, y me encuentro a ese bicho.
Él nunca me cuestionó, nunca me dijo, tú eres un chaval que no tiene experiencia, nunca. Desde el primer día, máximo respeto. Pero además, él necesitaba saber por qué hacía las cosas. Entonces eso a mí me ayudaba a ir preparado siempre. Tenía que, oye, vamos a hacer esto. Pues. Entonces, eso durante 6 años, cuando estás formando, eso está forjando el cómo va a ser tú. Y después él era un tipo eso, como te digo yo, que jugaba mucho, era competitivo, pero con tranquilidad, con calma. Él mantenía la calma en el partido y después mataba a cualquiera por un balón. Pero muy profesional entrenando. Y a mí eso fue el que, así como la forma de trabajar y ser entrenador, evidentemente me marcó Irureta, porque me enseñó que se puede ser entrenador de élite siendo un tío normal, un tío normal. Y yo le daba normalidad a todo, pues Molina me enseñó cómo hay que trabajar. Fíjate si después me enseñó y me ayudó y nos ayudamos mutuamente, que él es el que me ficha para la selección española. Él es el que me llama siempre cuando él es entrenador ahora y me llama, ¿qué entrenador de porteros llevo? Lo llevo haciendo pues 15 años eso. Cuando necesita un portero de porteros me llama a mí. Y me dice, ¿a quién llevo? Voy a llevar a quien tú me digas. Entonces, ahí ahora tenemos un vínculo de amistad, casi de hermanos. Claro, en aquel momento éramos jugador, entrenador. Pero eso forjó como soy yo. Él me ayudó a mí y yo a él. Pero claramente me quedo con él porque aparte él cambió la forma de ver el portero en este país. Él dio el cambio. Él sacó el portero de la portería, él empezó a dominar el juego aéreo, él dominaba los espacios, él empezó a jugar con los pies, fue el primero que de verdad empezó. Bueno, y el que hizo la gran diferencia. A partir de ahí, creo que el mundo del portero cambió. Para estar un poco en contexto, tú tenías 26 años y Molina, ¿qué edad podía tener? 30, yo creo. 30. Yo que firma en el Depor con 30. Sí, pero él venía en ese momento a ser el portero de la selección española en el europeo. Después el famoso error que cometió con Noruega, que se escapa. Bueno, pues viene después ese partido. Y viene al Deportivo y se encuentra un chaval que yo, el año anterior tenía los cromos de él. Yo tenía el de cromos, donde estaría Molina, Couga, claro. Y pasé a entrenarlos, a cruzarnos por el hotel. Y decía yo, madre mía. Pero actúas un poco y como si dominaras todo, como si controlaras todo controlado, pero andabas cagado por el hotel. Andabas cagado. Claro, increíble, es que de repente estás viendo a leyendas, claro, para ti que son leyendas. Estás entrenando y te pones a... Oye, pues algún día falta uno y dice, Ureta, ponte en el rondo. Y dice, rondo, si está Roy Macay, al mío, al otro, rondo, deja de que yo les doy el balón con la mano, deja de que voy otro. Claro, eso lo tienen los cromos. Eso para mí, al principio... Claro. Y haces un poco el paripé como quien que, no, esto es normal, pero oye, es que yo estaba en la tribuna aplaudiéndoles el año anterior. Entonces, bueno, pero fue bonito. A mí los inicios, por eso digo, en el Depor me quedo con él por eso. Me puedo quedar con Jackson Go, que es un tío increíble, con el que tengo una amistad, con Dani Mayo, que es un chaval que estuvo, con todos. Me quedaría con todos, con Juanmi, claro. Con Uno, con todos. Tiene un montón. Sí, te entiendo que te pongo un compromiso. Después, con Aranzubía tengo una relación increíble. O sea, con Fabricio, con Ian Macay, que los considero casi como hijos míos, que deportivamente. Hostia, quedarme con uno, pero si tengo que marcar, me quedo con Mori por la repercusión que tuvo en mi forma de entender el entrenamiento. Es claro. Por eso. No porque sea mejor portero, no, que es muy buen portero también. Claro, no, y además que su posición no era fácil, por lo que tú comentas, ¿no? Que es un deporte de mucho ego, claro, tú con menos experiencia, más joven... Yo en su generación, por ejemplo, que lo tuvimos aquí, en la generación joven, el mejor portero que había en España era Aranzubía, por condiciones, él y Pepe Reina. Sin embargo, ¿quién jugó tal? ¿Quién fue? Pues fue Iker Casillas. ¿Por qué? Porque lo hacía en el Madrid, bajo una presión, era capaz de transmitir todo y los otros a lo mejor no eran tan capaces. Claro, era la figura completa. Fíjate que Reina estuvo en el Barça y al final pues tuvo que ser del Barça, tuvo que irse al Villarreal, Aranzubía tuvo que irse del Atleti, pero el otro ahí, en el sitio más jodido, ahí dando el callo. Pero aquí tuvimos al mejor portero de esa generación, que era Dani. ¿Tienes mucha amistad con Aranzubía? Sí. No sé si me vas a poder responder esto entonces. Sí. ¿Qué crees que le falló a él como portero para no haber llegado a tener ese reconocimiento que puede tener a día de hoy esos otros porteros? Yo creo que me encontré un chaval cuando llegué aquí, además fue una apuesta casi personal, y que yo creía mucho en su potencial. Él cuando llegó aquí venía con muy poquita, con poca confianza. Aquí empezó a ganar en confianza y después era como si fuera un monstruo. Aquí hizo, ya viste,
Claro. Aquí, sí, No, por nivel no fue. Incluso sonó de volver a equipos grandes, de Madrid, de Barcelona. O sea, un chico con unas capas, o sea, le faltó tener que confiaran en él de verdad. Confiar más en él. Encontrar, porque al final cada uno tiene que encontrar su sitio. Dani encontró su sitio aquí. Claro. Aquí, hostia, todo le cambió. Él estaba cómodo jugando, la forma de trabajar también que teníamos, la ciudad. Él es un enamorado de La Coruña, yo hablo con él. Pero bueno, son todos enamorados de La Coruña. Hablo con todos y todos están enamorados. Entonces, bueno, pero por decirte, pues mira, hablo de Moli y dices, pues, me olvido de Dani, me olvido de Aguate, me olvido de Munúa, me olvido de todos estos. O sea, yo tuve tener muchísimos, y muchísimos buenos, joder. Claro, pero no me cabe duda que a nivel calidad, quitando la persona y la visión que pueda tener deportiva, sino simplemente a nivel calidad, a atajar balones, ¿quién dirías que es para ti, de los porteros que tenemos a día de hoy en activo? No te voy a preguntar ya de la historia, porque si no te lo voy a poner demasiado difícil. No, de la historia, es que ¿sabes qué pasa? Después son gustos. Claro. De la historia, yo lo tengo claro. Yo tengo claro porque hay uno que lo ha hecho muchos años. Muchos años y a un nivel siempre... Te podría decir Iker porque soy español, pero como siempre digo Iker, pero para mí el mejor portero que yo he visto en la historia es Buffon. Porque ha tenido la capacidad de hacerlo muchísimos años. Muchísimos años. Porque hay porteros que están 2, 3, 4, 5 años o 6, es que este ha hecho 20 años, tío. Se dicen pronto. Lo ha hecho 20, ha sido campeón del mundo, no ha cambiado casi de club. Sé que se ha ido a segunda a jugar tal. Y después un tío que era todo personalidad. Y conocía a muchos. Ahora mismo, pues es que ahora hay un montón. Yo haría casi un mix. Me quedaría, cojo a Neuer, cojo a Courtois, cojo a De Gea, cojo a muchos. Claro. Es que hay mucho. Porque yo siempre digo, es que antes veías que eran porteros, como en la NBA, antes veías a Magic Johnson botar el balón y parecía aquello que era el base. Es que ahora cualquier pívot es base. Hay uno de 2,22 que bota el balón como si fuera un base. ¿Por qué? Porque la especie ha mejorado. Pues en los porteros pasa igual. Dicen, no, es que porque eran los porteros, eran pequeños, pero eran los más rápidos. Pero es que ahora los grandes son rápidos. Tú ves a Robert Sánchez, ves a De Gea, que son rápidos. Son tíos muy altos, ¿no? ¿Cuánto mide De Gea? De Gea mide 1,90 y algo. Courtois mide 2 metros, lo rápido que es. Robert Sánchez mide 2 metros, lo rápido que son. Ay, mía, ¿cómo se tira? Son coordinados, son rápidos, la especie ha mejorado mucho. Entonces, hostia, es que los pequeños me dicen, es que si eres portero tienes que ser alto. Es que no es un tema de eso, es que los altos son tan rápidos como los pequeños, entonces tienen ventaja porque son grandes. Claro. Y dice, no, es que lo tienen fácil por arriba. No, es que lo tienen fácil por arriba porque son igual de buenos. Manejan los pies con lo grandes que son. Alteración los pequeños solo, pues como son pequeños son más rápidos y manejan mejor el balón. O son más coordinados. No, es que los grandes... Y dicen, no, es que ahora solo hay que ser 1,90 para ser portero. Es que el problema es que los grandes son igual que los pequeños y tienen ventaja, joder. Claro. Es que es una cuestión de ventaja. Pues mira, nosotros dentro de lo que es la cúpula estábamos teniendo una discusión, ¿no? Estábamos haciendo como una especie de porra y estábamos intentando adivinar quién ibas a decir cuando te preguntase esto, ¿no? La cosa quedó entre dos nombres. Uno es Casillas y el otro es Courtois, ¿no? Y quedamos a empate. En la cúpula hemos quedado empate entre los dos. Entonces, necesito que desempates tú. Si estamos en la final del Mundial y tienes que escoger quién va a parar el penalti que nos puede dar la victoria o quitárnosla, ¿quién de esos dos sale a parar? Es difícil, pero ¿sabes qué pasa? Yo soy un romántico, tío. Yo soy un romántico y yo creo mucho en lo que se ha hecho. Y es que el otro es campeón del mundo. El otro ha ganado 2 Copas de Europa por su país. El otro ha ganado no sé cuántas Champions. El otro, claro, me tienes que hacer esta pregunta cuando Courtois se retire. Cuando se retire. Pero ahora mismo te diría Casillas, porque ha vivido más situaciones y ha demostrado que las ha solventado. Ahora mismo, si me dices, ¿quién juega? Evidentemente, si el otro está jugando la Kings League, no lo puedo poner. Hombre, claro. Pero es que por digo yo que andar en diferentes... Tú me preguntas ahora, ¿quién te gusta más ahora, este o este? Te puedo dar mi opinión. Pero a mí, de aquella época, es que vas a comparar aquel Madrid con este. Claro, ya está probado. Aparte que Iker ya está probado. Es que vas a comparar aquel Madrid, es que los rivales que tenía el Madrid aquella, o lo que sea, era otra época. Otra época totalmente distinta. Otros defensores. Claro, tú ahora sabes, chico, tú recuerdas, no sé si recuerdas que el Madrid era un escándalo de Madrid. También, pero yo cuando oigo ahora que hacen estos podcasts que valoran así, morientes al hablando, eligen casi todos de aquella época. Claro.
Por eso te digo que ponerlos en tal son gustos después. Para mí, pues como digo, como valoro mucho la trayectoria, por eso te digo lo de Buffon, te diría Buffon y Casillas, los dos casi iguales. Valoro mucho la trayectoria, y Iker también lo ha ganado todo tantos años, tío. Es que tantos años. Es que Iker ha tenido pocos años malos. Pero es que el otro no ha tenido ninguno mal, el otro ha sido una cosa de locos. Claro. O sea, a mí me gusta mucho la regularidad. O sea, no lesionarse. Porque a lo mejor es mala suerte, pero yo creo también el trabajo para no lesionarse. Claro, ¿cómo se cuida de eso un portero? Pues nosotros vamos al gimnasio todos los días. ¿Todos los días? Nosotros tenemos el hábito de... Yo no soy el típico entrenador que voy a hacer un calentamiento al campo. Yo estoy en media hora de trabajo físico todos los días en el gimnasio. Bueno, que salen ya muertos. No muertos, salen ya preparados. Un día tienen tren superior, tren medio, tren inferior. Depende de lo que toque. Todo con gestos del portero. ¿Por qué? Porque después ya tienen el cuerpo acostumbrado que les va a pasar. A lo mejor mañana se me lesiona uno, Dios quiera que no, pero el índice de lesional es bajísimo que tengo con esa forma de trabajar. Bajísimo. Bajísimo. Entonces, bueno, creo mucho en eso, estoy mejorando, pero creo mucho en el trabajo de prevención, de fuerza, de tal, para después rendir mejor en el campo. Yo creo mucho en la pelota. ¿A qué te refieres con eso? Hay que trabajar con la pelota. El fútbol se juega con pelota. Correcto. Y hay que generar cosas que pasan en el partido, gestos que pasan en el partido. Yo, lamentablemente, a veces cuando abro las redes sociales y empiezo a ver, no reconozco mi deporte. Veo entrenando cosas que no pasan y que tienen un alto riesgo de lesión encima. Y a mí eso me da pena. A mí eso me da pena porque no hay preparación ni conocimiento, no hay nada, claro. No hay experiencia. Entonces, eso es lo que me da pena, que están en las redes sociales esto. Pero intento ver y digo yo, ¿dónde veo ese gesto en un partido de fútbol? ¿Dónde ese gesto un portero? Eso es lo que me da pena. Por eso es que son peligrosos. A mí las redes sociales me encantan. Yo veo muchísimo. A veces incluso para saber lo que no hay que hacer. Sí, es importante, porque ahí hay de todo, claro. Yo soy un ladrón de ideas, ¿eh? Yo estoy robando ideas, pero a lo mejor del balonmano, del tenis, de todos los deportes robo, incluso del pilates robo ideas. Claro. Porque soy un ladrón de ideas, pero las adapto a mi deporte. Y intento que sea lo más específico, porque después cuando le voy al animal le digo, mira, vamos a hacer esto. Y dice, joder, pues sí que pasa. Joder, pues sí que pasa. Hostia, es verdad que en ese ángulo, pues eso sí que pasa. Es muy importante eso al final, que tengas esa capacidad. Sí, bueno, pero al final hay que tener mucho cuidado con la información. Hay un exceso de información brutal y no todo vale. Claro. No todos los medicamentos curan las mismas enfermedades. Bueno, y ahora, por desgracia, pues parece que en las redes, de cara a lo que es el fútbol, nos centramos un poco más en... El show. Sí. Tiene que ser llamativo. Exacto. Yo cuando voy a dar una charla y me dicen, ¿qué material quieres? Y le digo, quiero un balón, un portero y una portería. Darme eso y después tengo que ser capaz de entrenar con eso. Pues es verdad que yo soy muy... Ves mis vídeos que tengo 40.000 cosas, que si pelotitas, que si lo otro... Yo trabajo un montón de cosas, pero cuando hay dominio lo puedo complejo. Pero para empezar a entrenar bien, lo básico. Un balón, una portería y un portero que quiera entrenar. Imprescindible. Después a la ensalada vamos a poner más cosas. Pero lechuga, tomate y cebolla. Exacto. Sí, señor. Pues es como tiene que meter ser. aceitunas y anchoas. Claro. Y a nivel preparación mental, de toda la gente que has entrenado, ¿hay algún jugador que destaque que digas, joder, este tío sí que me sorprendió por lo disciplinado y tal, que es que para aquí y para allá, que hace todo como se le dice? Bueno, que hay muchos, tío. Es que para estar a esos niveles es necesario. No es casualidad, es que es como la frase siempre, joder, es que los futbolistas ganan mucho, los futbolistas tal, claro. Y yo digo, pues joder, haberte hecho futbolista. Claro, si ganan tanto y están fácil, haberte hecho futbolista. Claro. ¿Qué pasa? Para estar a esos niveles, dice, es que técnicamente es malo. Algo tiene que tener para estar ahí. Tiene que tener algo. Y sobre todo el tema de la mente. El tema de ser competitivo, el tema de... Hay jugadores que dices, hostia, técnicamente no son muy allá. Ves algún central que parece que no sabe ni dar la pelota. Saben dar la pelota. Lo que pasa es que son después animales de aquí. Saben competir, saben ser agresivos, saben leer una situación, saben cuándo manejan el partido. Pues joder, esos son animales de competir. Y eso pues, los ves durante la semana. Después los ves cuando estás en un gran partido y ves que dices, hostia, nos van a tener que matar con esta gente. Porque están súper preparados, te dan seguridad, ¿sabes? Gente que esos grandes capitanes que esto, hostia, pero si no se mueven,
por algo están ahí. Claro. Entonces, ahí está el gran cambio. Para mí, nosotros estamos ahí ayudando lo físico, lo técnico, pero lo que te decía antes, para mí el gen competitivo, y hay gente que, hostia, tú los ves y pues, habría 1000. Aquí tuvimos gente, que sé, aquí cuando estuvo Mauro, parece que era Mauro, es que Mauro no sabe conducir, es que Mauro no sabe golpear en largo, es que Mauro no sabe ir de cabeza, es que... Sí, pero estaba en el campo y dices tú, Claro. hostia, Mauro Silva, entiendo. sí, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Claro. ¿Por qué juega aquí juega la selección de Brasil campeona del mundo? Pues ese tipo de jugadores que, hostia, tienen algo diferencial, que compiten como se dedican a entrenar, no dicen ni mu en el partido, desesperan a los contras, pues te las roba todas. Y digo, como hay muchísimos, claro. Y dices tú, sí, pero es que no mete goles, sí, pero es que no sabe regatear. Sí, pero su fútbol es el número 1. Y es todo con la cabeza, tío. ¿Tú crees que hay algo especial en Brasil? Playas, te iba a decir. Brasileñas. No, porque te puedo decir, ¿hay algo especial en España? Para mí sí. La producción en España proporcionalmente es mucho más grande que en Brasil. O sea, Brasil evidentemente es Pelé, tal, no sé, evidentemente hay jugadores brasileños que muchos son más habitantes. Claro, es que la población brasileña es, hace no sé cuánto, por 10 España o por claro. 20, no lo sé. España es un país pequeñísimo, la producción de deportistas, ya no solo de fútbol, es brutal. Y yo ahora que estoy en Italia me preguntan, ¿cómo puede ser? Porque ellos te preguntan. Y le digo, para mí el secreto de España está en la escuela, en el deporte de escuela. Vosotros aquí nosotros estamos diciendo, es que en el colegio se hace deporte. Aquí se hace deporte un montón. Sí. Muchísimo deporte en la escuela. Y debería ser, y es bastante obligatorio, pero ves cualquier colegio, tienen 40.000 equipos de balonmano, de baloncesto, de hockey. Es impresionante. Ves al liceo y es aquello un centro de alto rendimiento. Vas a Obradoiro, lo mismo. Cualquier colegio, incluso los públicos, y ahí está el gran secreto del deporte español. Después, evidentemente, van a los clubs, y ahí los cabos de los clubs, y pues viene, y va, esto es una escalada, van subiendo, pero donde nace todo es en la escuela. Claro. Yo, por ejemplo, estoy en Italia y no hay tanto deporte de escuela. No hay. En Turquía no había nada de deporte de escuela. O sea, entonces, y es un país súper pequeño, tío. Yo aquí nunca he escuchado a nadie decir, no, yo en el recreo del colegio nunca he ido a jugar al fútbol o al baloncesto, a... ¿Qué niño no juega hoy en día? Claro. ¿Qué niño parece que es un sacrilegio no jugar un deporte en este país cuando eres niño? Es un apestado el que no juega. Sí. Entonces, ahí está el gran secreto. Claro. Yo lo tengo seguro, yo me dedico a la educación física y está el gran secreto del éxito deportivo de España, está ahí. Claro. Quizás en Brasil, yo siempre he pensado, ¿no? A lo mejor se junta mucho con la falta de recursos, no tener quizás en muchas zonas campos de fútbol tan a mano. Bueno, es que el talento al final se hace en la calle, tío. Claro. El talento crece en la calle. O sea, los grandes talentos, los grandes tal, no nacen de la escuela de Layas como había. Sí, allí se mecanizan gestos, pero el talento de verdad nace en la calle. Sí. Los grandes jugadores son callejeros. O sea, son gente y ahora cada vez se juega menos en la calle. Aquí lo ves, antes había barrios que se jugaban en la calle. Yo cuando era niño estábamos con la pelota jugando de mochila a mochila en el centro, en la calle Caldelens, allí, venga, y venían los coches, venga, paramos, y la pared te la hacías con un coche. Claro. Ahora ya no existe eso. Por eso digo que ese talento creo que se ha perdido, pero se sigue jugando en el colegio. Pero en otros países le quitas eso, claro, en Brasil, evidentemente, el clima, tal, están en la calle. Argentina, como son, también están en la calle. Uruguay, ¿dónde no hay jugador uruguayo? Claro. Uruguay me parece una cosa de locos, es pequeñísimo y hay jugadores de fútbol buenos por todo el mundo. Claro, hay mucha afición y mucho nivel. Por todo el mundo, ¿por qué? Porque ahí hay jugador callejero. En Sudamérica es normal que haya jugadores más callejeros. Y después allí también la necesidad, dices, parece que es una vía de escape para salir como medio de vida, como sobrevivencia. Y claro, pues aún encima es una religión. Es como una religión para ellos, totalmente. Pero es que han tenido figuras de las más importantes. Pues yo dices, ¿qué tiene Brasil? Pues eso, unas condiciones buenas. Aparte, hay mucho moreno y oyes, tenemos que reconocer que la gente de color, físicamente, pues nos pasan por encima. Encima le juntas talento y ese físico que es talento físico también, te pasa por encima. Yo cuando veo un moreno, te digo moreno porque se puede decir de color, se parece que es malo, pero yo reconozco que a nivel físico son una raza superior. La mayoría, ¿eh? Pero después verá que a nivel táctico a lo mejor pues
Yo veo a Cés pensando y digo, este piensa más rápido que ninguno. Y es blanquito, ladinito, y la pelota, que es lo que tiene que correr, corre más rápido. Al final son cosas que a veces queremos ir en contra de ellas por vender discursos modernos, que parece que son como más aceptables o lo que sea, pero es la realidad. Para mí el gran mérito dice, Brasil, no, ¿qué tiene España? Claro. Yo no he visto nunca, por ejemplo, un atleta, un corredor de pista que sea de Alaska, por ejemplo, o de un sitio súper frío. No lo ves, porque por algo será, claro, porque ¿quién va a correr allí? Es complicado. Es complicado. Aquí lo que nos falta pues son esquiadores porque hay montaña. Claro. Porque hay montaña. Es que si es que es lógico al final, no es una cosa que vaya en contra de nada, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres aprovechar, José. Dime. Supongo que habrá mucha gente de los que te estén viendo, que quizás sea gente joven, que están pensando o en dedicarse al fútbol, o a nivel jugador, o en ser entrenadores, o algún otro deporte, ¿no? Y no sé si quieres aprovechar para mandar algún consejo a toda esa gente. Bueno, yo puedo decir que no soy el más adecuado a dar consejos, porque al final... Pero sí, la verdad que por la experiencia sí podría. Y la experiencia me dice que lo que lo mueve todo es la pasión por algo. O sea, cuando tú haces todo con el corazón en la mano, te va a ir bien, porque vas a pensar solo en trabajar y en ser mejor y tal, y sin contaminarte de pensar en otra cosa. Si todo con cariño y con la máxima dedicación y humildad, yo diría eso, que hicieran eso. Después, donde te toque. Parece que es fácil decir esto cuando estás en un equipo de élite y tal, pero yo también estuve en el barro. Yo también entrené aquí de mochila a mochila y con medios de mierda. Y me dediqué, antes de ser tal, pues trabajé con todo tipo de perfiles en la educación física. No quiero hacer aquí pero que en donde estés, no te quejes. Con el máximo cariño, con la máxima dedicación, y el tiempo te pondrá. El tiempo te pondrá donde te corresponda. Porque al final alguien se fijará en ti, porque hay gente muy buena y te va a fijar y te haga llevarte al nivel que te corresponde. Y si no, hostia, tío. Yo, por ejemplo, de jugador me preguntan, ¿no te sientes decepcionado? Dice, no, porque yo di el máximo. Yo entrené como si fuera a ser campeón del mundo. No me dio. Pues ya está. Pero estoy satisfecho de eso. Como entrenador, si mañana acabo mi carrera, pues también he dado el máximo. Entonces, dar el máximo, pero sobre todo con mucha ilusión. Tío. Hay que tener... Que la gente que está a tu lado dice, hostia, tío, este tío tiene más ilusión que yo. Este tío tiene más ilusión que yo. Y energía, desprender energía, tío. Eso es lo más importante. Si tú eres un parado, no tienes que entrenar y decir, hostia, el entrenador puede tener más energía que yo. Claro. Y eso es toda la ilusión, tío. Hacerlo todo con el corazón, ya digo, con el corazón en la mano, tío. Decir, y darte igual quien tengas delante. Darte igual, tío. Tiene que darte igual. Hay que ser egoístas en ese sentido. No es egoísta, es casi respeto. O sea, decir, hostia, ¿qué más me da? Si este me va a ayudar a crecer, me va a ayudar, yo lo voy a mejorar a él, pero él me va a mejorar a mí. Si yo consigo sacar algo bueno a él, me está haciendo mejor a mí. Cada tío que tienes delante, tú le vas a ayudar, pero te va a hacer mejor. Yo siempre digo que soy lo que soy por los porteros que he trabajado. Punto. Por los porteros con los que trabajé y con la gente que he compartido. Yo he nacido con muchas ganas. He escuchado muchas veces que una de las mejores formas de aprender uno mismo es enseñar a otros, realmente. Sí. Yo tuve la suerte durante 10 años de ser el alumno más privilegiado, porque estaba allí en todas las clases. Tenía a los mejores dando clase y yo estaba allí. Y tenía a los mejores alumnos que iban a ser buenos allí. Y hablaban conmigo y me daban información, pum, pum. Era un bombardeo durante 10 años. Entonces, todos esos alumnos ahora, pues uno trabaja en el Arsenal, otro trabaja en el Manchester, y eran aquellos alumnos que también me dieron su feedback de las cosas. Entonces, hostia, para mí ser profe a mí me gustaría ser profesor, ser profesor en la universidad, que es el camino que quiero seguir. Pero cuando realmente tenga la experiencia, ya digo, hostia, el pozo, ese viejecito con la barriguita y con el bastón y con las gafitas, que me falta poco. Es decir, chavales, voy a contar aquí historias de abuelo Cebolleta, pero con experiencias que has tenido, que al final es lo que es encantador de serpientes, como digo. Claro. Pero bueno, esa es un poco mi idea y nada, ilusión, sobre todo mucha ilusión, tío. Entonces el resumen es darlo todo con el corazón en la mano y donde te toque. Pero no solo de entrenador de porteros, de todo. Yo sé, a mi hijo, a toda la gente que está a mi alrededor, digo, oye, todo lo que hagas con pasión, nene, sin filtros. Claro. Pues yo te lo copio. Yo te lo copio desde luego y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos volveremos a ver seguramente y andaremos detrás de ti allá donde vayas. Gracias, José. Venga, tío. Chao.